La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Algo es intrínseco a un todo cuando al quitarle a ese todo la parte intrínseca, el todo desaparece. Entonces, la carga eléctrica es una parte sumamente importante de la materia. La carga eléctrica es una propiedad física de algunas partículas subatómicas componentes de los átomos. Estas partículas se manifiestan a través de fuerzas de atracción y de repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos, los cuales permiten hacer fuerzas a distancia. La dinámica del átomo, podemos verla, es los electrones girando en trayectorias semi-elípticas alrededor del núcleo. Ahí tenemos los electrones, que es la carga negativa, y en el núcleo los protones. Entonces, sabemos que para tener movimiento circular uniforme es necesario una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es una fuerza, en este caso, de tipo eléctrico, que es una fuerza de atracción entre la carga negativa y la carga positiva. Entonces, si este modelo de trayectorias semielípticas lo aproximamos a movimiento circular, entonces la fuerza eléctrica entre electrón y protón estaría haciendo las veces de fuerza centrípeta. Propiedades de la carga eléctrica. La carga eléctrica se le asignan dos propiedades. La primera, la cuantización de la carga, que consiste o se fundamenta en que en la naturaleza la mínima cantidad de carga que existe es el electrón. Entonces, cuantización de la carga significa que cualquier cantidad de carga que queramos expresar tiene que ser en múltiplo de la carga del electrón. Tenemos la ecuación donde n es una constante entera, positiva o negativa, y E es el valor absoluto de la carga del electrón. Q sería entonces un número entero por el valor absoluto de la carga del electrón. Esa es la característica que define la cuantización de la carga. No podemos expresar entonces fracciones de carga. No existe la mitad, un tercio, un cuarto del electrón. No existe. Porque el quantum es indivisible, que sería el electrón. La segunda propiedad es la conservación de la carga eléctrica. Si en un sistema cerrado tenemos varios cuerpos cargados iteracionando entre ellos, o sea, entregándose y recibiendo carga, la carga inicial total va a ser igual a la carga final después de las iteraciones. O sea, en la carga se cumple el principio de conservación. Si el sistema es cerrado, entonces no hay flujo de materia hacia afuera o hacia adentro. Y como la carga eléctrica está en la materia, en los átomos, entonces la carga eléctrica se conserva en un sistema cerrado independiente de las iteraciones de transmisión de carga que se den en los cuerpos que están en el interior del sistema. Un ejemplo sencillo: si se frota una varilla de plástico con un trozo de piel y estos dos cuerpos al inicio estaban neutros, después del frotamiento
la varilla adquiere una carga negativa, o sea que el trozo de piel le entregó electrones. Y la piel adquiere una carga positiva. ¿Por qué? Porque ha cedido electrones y ha quedado con un déficit de electrones. Prevalece en ella, en la piel, la carga positiva. Entonces, observen ustedes de que si consideramos el sistema como la varilla de plástico y el trozo de piel, la carga inicial va a ser igual a la carga final en ese pequeño sistema. La unidad de carga eléctrica es el coulomb. Un coulomb equivale a 6.0 por 10 a la 18 electrones, donde esta cantidad de electrones son la cantidad de electrones que circularía por un conductor por el cual hacemos pasar una corriente de 1 amperio durante 1 segundo. Ley de Coulomb. Coulomb fue un físico francés, Charles Coulomb. Estudió la iteración entre las cargas puntuales. Según esta ley, la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La fuerza de Coulomb es una fuerza de tipo eléctrico, es una fuerza a distancia provocada por campos electromagnéticos, en este caso por el campo eléctrico. Una pregunta interesante es cómo es que dos cargas puntuales pueden hacerse fuerzas sin tener contacto. La respuesta es que en esa región del entorno de cada una de las cargas hay un campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico de una carga interacciona con la otra carga y viceversa. Entonces interaccionan a través de campos eléctricos, que es un tipo de energía que el humano no puede ver. Así como el campo magnético existe, lo podemos cuantificar, pero no lo podemos ver. Entonces, la fuerza de Coulomb es una fuerza a distancia. El módulo de la fuerza de Coulomb es igual a constante de proporcionalidad, o constante de Coulomb, constante electrostática, por el producto de las cargas entre la distancia que separa las cargas al cuadrado. La unidad de carga eléctrica es el Coulomb, que equivale a 6.0 por 10 a la 18 electrones. Ejemplo 1. Una esfera de plástico es frotada con un paño de lana, cediendo el paño de lana a la esfera una carga de 7.5 por 10 a la 10 electrones. Pregunta A. ¿Cuál es la carga en Coulomb que adquiere la esfera? Para responder, dividimos el número de electrones entregados a la esfera plástica entre la unidad de carga eléctrica, que es el Coulomb, que equivale a 6.0 por 10 a la 18 electrones, resultando que la carga transferida es igual a 1.25 por 10 a la menos 18 Coulomb, signo negativo porque son electrones. Pregunta B. ¿Con qué carga en Coulomb queda el paño de lana? ¿Y qué signo tiene? El paño de lana cedió electrones. Por lo tanto, si antes del evento de fricción estaba neutro, al ceder electrones queda con un déficit de electrones. Queda con una carga igual en número, pero de signo contrario. Queda cargado positivamente.
una carga positiva de 7.5 por 10 elevado a la 10 electrones, o podemos expresarlo también en Coulomb. Pregunta C. ¿Cuál sería la carga neta del conjunto de esfera-paño después de ser frotados? En esta pregunta, pues la vamos a responder aplicando la conservación de la carga, que dice de que si en un sistema hay cuerpos cargados que iteracionan, la carga inicial es igual a la carga final. Entonces, antes de iteracionar, los dos cuerpos estaban neutros, la carga neta cero. Por lo tanto, al sumar los electrones entregados a la esfera plástica y el déficit de electrones que tiene el paño, pues entonces vean que se complementan y resulta que la carga neta del conjunto esfera-paño es igual a la carga que tenían inicialmente, que es cero, porque los dos cuerpos estaban neutros. Problema 2. Una carga Q debe ser dividida en dos partes. ¿Qué relación existe entre las dos cargas que están separadas a una distancia R para que tengan una repulsión máxima? O sea, para que la fuerza de Coulomb sea máxima. Entonces tenemos dos cargas puntuales. Una sería Q menos Q minúscula y la otra carga tendría la cantidad de carga que se le ha quitado a la primera. Aplicamos a la ecuación del módulo de la fuerza de Coulomb y como nos piden un valor máximo, o sea, qué valor debe tener Q minúscula para que la fuerza de repulsión sea máxima, entonces aplicamos la teoría de los máximos y mínimos, derivando la fuerza con respecto a la carga Q minúscula. Igualamos a 0 y despejamos el valor de Q. Resulta de que la carga que se separa para que sea máxima la fuerza de repulsión, la carga que se separa debe ser igual a 2 veces la carga Q. Entonces vean, aquí tenemos el gráfico donde se cumple esta igualdad a 0 después de derivar, y tenemos que para que la fuerza sea máxima, la carga pequeña debe tomar un valor de 2Q.